Hace un par de semanas, mi mamá empezó a aprender CSS. Estaba muy interesada en saber de lo que hablaba en mis videos. Entonces llegó un día en el que estaba horas y horas viendo un problema. Le pregunté, ¿qué pasa? Me contestó que llevaba horas preguntándose por qué un elemento no aplicaba los estilos. Entonces, al revisar su código, me di cuenta que durante meses yo sufría el mismo problema. Y era tal ese problema que cuando me surgía a mí, tenía que reiniciar desde cero el proyecto, porque la verdad no lo encontraba. Llegué a la conclusión de que todas las personas que quieran aprender CSS deben conocer esto. ¿Y cuál es el tema del que hablo? Bueno, el tema del que te estoy comentando es la cascada y especificidad en CSS. Porque cuando yo carecía de ese conocimiento de cómo funcionaba CSS, realmente había momentos donde mi cabeza se rompía, porque no sabía por qué un estilo no se aplicaba cuando se tenía que aplicar. Por eso es tan importante conocerla. El día de hoy aprenderemos qué es la cascada y especificidad y cómo puede ahorrarte dolores de cabeza. Pero antes, no te olvides suscribirte, dar like y comentar. Ahora sí, empezamos. Y te voy a explicar por qué considero que al conocer esto podrás entender todo CSS sin problemas y realmente no te va a causar un dolor de cabeza al momento de aprenderlo. Vamos a empezar por el tema de la cascada. ¿Qué es la cascada? Bueno, es la principal característica de CSS, de ahí su nombre. Si yo paso a mi archivo CSS, te darás cuenta que todo está en cascada, es decir, un selector abajo del otro. Por eso se le llama hojas de estilo en cascada, porque también tiene un algoritmo que determina qué estilos se le aplicarán a un elemento, en caso de que haya dos selectores iguales que modifiquen a la misma propiedad. Y se le conoce como cascada porque por defecto se elige al último cambio o al último selector declarado que modifica la misma propiedad del mismo selector. Por ejemplo, tenemos un selector body que tiene un background color burly wood. Si yo copio esto y pusiera abajo un selector idéntico, pero que ahora tuviera el font family en cursiva y el color en un color Indian Red, y si yo guardo, ¿lo observas? Se aplican los estilos del segundo selector. Y esto es por la cascada, porque siempre se tomará al último selector declarado. Por eso se le llama cascada. Si hay dos selectores iguales que modifiquen al mismo elemento y que modifiquen a las mismas propiedades, siempre se tomará al último selector declarado, que en este caso es este body. Pero la cascada es el segundo método a utilizar para priorizar a un selector. Hay uno mucho más importante, que se basa en la especificidad. Porque ¿qué pasaría si yo al elemento body le doy una clase body? Y si ahora antes de body yo le doy un background color que sea, por ejemplo, crimson. Y si yo guardo, se pone el background crimson. ¿Acaso me mentiste, Alex? ¿Por qué no aplica la cascada? Se supone que por defecto siempre tomamos al segundo selector que esté modificando a la misma propiedad, que es background color. Si te das cuenta, ahora la fuente no se modifica, porque solamente hay un selector que modifica la fuente. Así que ahí no hay problema. Pero en caso de que dos selectores estén modificando a la misma propiedad, ahí sí hay problema. Pero ¿por qué no toma la cascada? Esto es por la especificidad. Y la especificidad es el algoritmo principal que determina qué estilos se van a aplicar en caso de que haya más de un selector que esté modificando a la misma propiedad. Y es el caso de body, porque en un selector estamos modificando a la etiqueta body y en el segundo a los elementos que tengan la clase body y queremos modificar al mismo elemento. Pero ¿por qué prioriza
al selector con la clase body. Es por la especificidad, que como te comenté, la especificidad es el principal algoritmo para determinar los estilos que tendrán los elementos en CSS. Cuando hay dos selectores que están modificando a un mismo elemento y también a una misma propiedad. Cuando esto pasa, se elige al selector con mayor especificidad, sin tomar en cuenta la cascada. Pero si los dos selectores tienen la misma especificidad, los estilos serán determinados por la cascada. En el caso anterior, teníamos dos selectores con la misma especificidad. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque a simple vista los selectores eran iguales. Modificaban a la etiqueta body, pero no todos los selectores tienen la misma especificidad. El no entender la especificidad puede provocarte un gran dolor de cabeza y que muchas cosas no funcionen como tú crees que deberían. Y aquí entra la pregunta, ¿cómo se aplica la especificidad? Bueno, cada selector tiene una especificidad y vamos a agrupar a todos los selectores en tres selectores. El primer grupo es el grupo con la especificidad de 1. Este grupo está compuesto de los selectores de tipo o de etiqueta, que sería básicamente seleccionar a un elemento a un elemento H1, es decir, a cualquier elemento solamente por su etiqueta, directamente como body. Es como hacer esto, es seleccionar solamente por etiqueta. Y también tenemos a los pseudoelementos, como before y como after. Este grupo cuenta solamente con una especificidad de 1. Después tenemos el grupo con la especificidad de 10, que son los selectores de clase, los selectores de atributo y las pseudoclases. Los selectores de clase es como este elemento, que tiene la clase card. Los selectores de atributo son aquellos que empiezan con corchetes. Por ejemplo, si yo pongo un corchete y quiero modificar a cualquier elemento que tenga una clase y darle un background color, que sea por ejemplo violeta, lo que hace es modificar a todos los elementos que tengan una clase. Pero por ejemplo, si card tuviera un background color que fuera blanco, lo quito ahora, ¿lo observas? ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque el selector class tiene una especificidad de 10 y este selector también. Entonces, ambos tienen la misma especificidad. Y cuando dos selectores tienen la misma especificidad, el desempate es la cascada. Pero si card no tuviera un background color, entonces se aplica aunque este elemento tenga menos especificidad o esté arriba en la cascada. Un ejemplo es a card, que es este elemento, que si lo observas es una sección, card no tiene un background. Y aunque yo ponga un selector, section, con un background color, crimson, lo va a aplicar, porque es el único elemento que modifica el background color de section. Y después tenemos las pseudoclases. Y por último, tenemos la especificidad de 100, que son los selectores de ID. Ahora viene lo fácil. ¿Cómo se determina qué elementos van a tener mayor prioridad? Quizá ya lo dedujiste, pero te lo voy a decir de todas formas. Se suman los selectores con su especificidad. El que tenga mayor especificidad tiene la preferencia para los estilos. Si ambos tienen la misma, entonces la preferencia es por cascada. El ejemplo es este. Si yo tengo a un elemento con la clase body que modifique a la etiqueta body al igual que este elemento y le pongo un background color que sea por ejemplo crimson, este elemento es un selector de clase, por lo que tiene una especificidad de 10 y este un selector de tipo o de etiqueta y tiene una especificidad de 1. De hecho, Visual Studio Code nos ayuda bastante. Si yo paso el mouse sobre el selector, aquí me dice, este selector tiene una especificidad de 10
y este tiene una de 1, entonces gana este. Pero si tuviéramos dos elementos con la misma especificidad, ahora gana este. Pero bueno, supongamos que este tiene una clase y este también. Ahora se determina la cascada. ¿Cómo haría si yo quisiera que este selector predominara aunque este tuviera una clase? Bueno, agregando más especificidad. Y esto se haría agregando más selectores. Por ejemplo, seleccionar al elemento con la etiqueta body y con la clase body. Si yo paso el mouse, ahora tenemos una especificidad de 11, porque se suma la especificidad de la clase y de la etiqueta. Esto haría que sea 11. Y si yo guardo, ahora este tiene una especificidad de 11 y este una de 10, por lo que gana este. Y puede ser más específico. Por ejemplo, quiero seleccionar al elemento con la clase body que tenga además un atributo class y que también tenga la etiqueta body. Esto lo que hará es darle una especificidad de 21. ¿Y cómo le puedes ganar? Bueno, fácilmente puedes poner un ID de body. Y si yo guardo y aquí le pongo que quiero seleccionar solamente al elemento con el ID body, bueno, esto gana porque tiene una especificidad de 100. Y al saber esto, ya es muy fácil, por ejemplo, si pasas a card item y aunque tú pongas primero que card item, cada que pases el mouse sobre ese elemento, tenga un background color que sea, por ejemplo, violeta. Y si tú pasas el mouse, tiene un background color violeta. Pero, ¿qué pasaría si tú quieres ser más específico con car item? Es decir, ponerle otra clase que sea hover. Bueno, ahora quieres seleccionar al elemento car item que tenga la clase hover. Y si yo paso el mouse, ahora ya no funciona. ¿Por qué? Porque tengo una especificidad de 20 aquí y aquí también. Entonces se va a tomar el elemento por cascada, que es este elemento. Sería diferente si yo pusiera esto aquí abajo. Ahora sí, ¿lo observas? Es por eso que es tan importante que conozcas la especificidad, porque si no, puedes tener muchos problemas. Otro problema sería, por ejemplo, si tú crearas una arroba media que cambiara a los 500 píxeles y tú quieres cambiar al elemento card item y ahora quieres darle, por ejemplo, un background color que sea steel blue o royal blue. Si yo guardo, cambia a este elemento y a este elemento, pero no cambia a este elemento. ¿Por qué? Bueno, porque este elemento tiene la clase hover. Y ahí entra el problema de la especificidad, que tú tendrías que ponerle aquí la clase hover y entonces ahora tienes problema con estos dos elementos. ¿Y cómo solucionas esto? Bueno, no siendo tan específico. Voy a quitar la clase hover y ahora sí todo está muy bien. Y como te comenté, no seas tan específico. Evita usar demasiada especificidad a tus selectores. Procura usar clases o los selectores de especificidad valor 10. Y para esto puedes usar BEM, que BEM te evita problemas de especificidad. Y te voy a dejar una tarjeta para que entres a un video aquí en YouTube para que aprendas BEM. Ahora voy a explicarte dos cosas extra que debes de conocer. La primera es, hay algo que le gana al ID en especificidad y son los estilos en línea. Por ejemplo, body tiene un background crimson, pero si yo pasara a body y le pusiera un estilo en línea con el atributo style y un background color que sea, por ejemplo, aqua. Si yo guardo, ahora se aplica ese background. O por ejemplo, uno que sea coral. Como puedes observar, no importa que aquí fui demasiado específico, el estilo en línea siempre gana. Siempre. Es como Thanos. Siempre gana.
Pero hay una manera de evitarlo, que es con el valor important. El valor important se le pone a las propiedades después del valor. Esto lo que hace es, esta propiedad es lo más importante, así que no importa la especificidad o la cascada. Toma esto. ¿Y lo observas? Ahora lo toma de ese color. Voy a poner un color más notorio, por ejemplo, Royal Blue. Al momento de tú poner important en una propiedad, declaras que es lo más importante, pero usar important es una mala práctica, que solo se recomienda usarla en algunas ocasiones cuando quieres romper la especificidad de los estilos en línea y no puedes romperla de otra manera. Pero aún así, no se recomienda, porque rompe la cascada y la especificidad. Y si te preguntas, ¿qué pasaría si después yo quisiera, por ejemplo, decirle que body tuviera un background color burly wood? Bueno, podría ponerle important, pero no funcionaría. Aquí entra otra vez la especificidad. Si tú quieres que se aplique esto, tienes que ponerle un selector mayor. Por ejemplo, voy a seleccionar al elemento con la etiqueta body y con el ID body. Ahora sí pasa. Y por eso debes conocer bastante la especificidad, porque te va a ayudar mucho para que no te rompas la cabeza en CSS. Y ahora que ya sabes cómo usar la cascada y especificidad, déjame comentarte que el patrocinador de este video es Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio. Si yo paso a hostinger.com/alexg y entro, me van a dar un super descuento por ser miembro del canal. Como lo observas, hay rebajas de verano. Voy a bajar y hay 3 tipos de planes: sencillo, premium y empresarial. Entre sus características está código SSL, dominio gratis, email gratuito y mucho más. Voy a tomar por ejemplo el plan premium. Y por 4 años en un plan premium son $130. Pero yo puedo poner un descuento que sea AlexG para obtener ahora un descuento mayor de $10. Así es, $120 por 4 años en Hostinger. Claro, tiene otros planes, como plan 24 meses, 12 meses o plan mensual, pero yo creo que la mayor promoción está a los 4 años. Y esto ha sido todo. Si quieres aprender CSS como nadie, te voy a dejar una lista de reproducción a todos los videos que tengo aquí en YouTube hablando de CSS. O también puedes ir a mi curso completo de CSS, donde te llevo desde las bases hasta un nivel avanzado. Mi nombre es Joan Alexander, creador de AlexG Design, y nos vemos en la próxima. No olvides comentar, dar like y suscribirte. ¡Hasta luego!